Lo mencionábamos al inicio del programa. El día de ayer estuvimos haciendo el repaso sobre toda la saga de la semana pasada que afectó al animador estadounidense Jimmy Kimmel. Sí. La suspensión de su programa, de su Late Show, a propósito de dichos que él había dicho en torno a la muerte del activista conservador Charlie Kirk, asesinado hace 2 semanas en el país norteamericano. Dichos que los resumí, o sea, los dijimos exactamente como se dijeron. A diferencia de otras personas que sí estuvieron involucrados en polémicas, no celebraban ni la muerte del activista. Sí, ha sido una reflexión respecto a quizás el trasfondo del asesino, pero más allá de eso, no parecía ser una transgresión importante. De todas formas, esto generó la ira del encargado de telecomunicaciones en Estados Unidos, eventualmente la suspensión de su programa, un debate gigante por la libertad de expresión, sobre todo en la era Trump. Y sabemos que hoy día vuelve. Su programa, eso sí, no va a ser emitido en todos los cable operadores de Estados Unidos. Hay uno en específico que a modo de protesta dijo que no iba a volver a emitir su programa. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? El debate y la libertad de expresión que se instala está en riesgo bajo el mandato de Donald Trump. Además, en momentos en donde el presidente está haciendo gala de su poder de manera bastante manifiesta. Lo queremos conversar con Carlos Franco, periodista, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, un hombre que debe ser de los que más sabe de Estados Unidos acá dentro de nuestro país. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muchas gracias por Hola, Carlos, ¿cómo te va? presentación. 15 años después y te sigo haciendo la pata, independiente que ya no me pongas nota. Así es una cuestión... Y además uno de los hombres que más sabe de Donald Trump también. Muchas gracias. Gracias, Yerko. Gracias, En el mundo. Cata. Gracias, Matías. Sí, 15 años. 15 años. Es necesario decir que yo fui su profesor. Marcar la diferencia de 15 edad. años no es nada. Sí, pero era el profe joven, En ese Sí. entonces. en ese entonces, ya es el profe ahora nomás. Así que Sí. Oye, Carlos, ¿qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando con Donald Trump, con la televisión? Como si no tuviera suficientes problemas, ¿no? Ahora se enfrasca en una cuestión tan delicada como la libertad de expresión. Es muy interesante porque este es un viejo debate. Si nosotros nos vamos al gobierno de Thomas Jefferson, vamos a encontrar, o sea, bastante atrás, después de la Guerra de Independencia, vamos a encontrar que en ese entonces, cuando los medios no eran tan complejos, prolijos y con tanta diversidad de contenidos como los que vemos ahora, o sea, era la prensa, literalmente, lo que se imprimía, y ahí quedaba, es decir, libertad de expresión y libertad de prensa eran sinónimos. Porque uno puede aquí entrar en la textura de qué es entretención, qué es parodia, que son otras materias, pero de una misma raíz. La raíz es la que Jefferson vivió en su minuto. ¿Y por qué lo digo? Porque en su gobierno hubo bastante crítica de parte de editores en esa época. Fue bastante crudo y él pudo haber tomado la decisión de, desde el control que tenía en el gobierno central en Washington, haber dicho, ¿saben qué? Esto se cierra. Este medio deja de hablar, este editor sale de escena. Y lejos de eso, yo aquí estuve haciendo la pega y estuve buscando algunas cuñas, comillas, de Jefferson. Y él decía, la prensa debe estar confinada a la verdad, sin restricción legal. Los editores deben ser dejados a encontrar su castigo en la indignación pública, no más que eso. Entonces, a pesar del dolor que tenía, él decía, son los usuarios, diríamos hoy, en ese entonces, el público, los ciudadanos, las ciudadanas, los que tienen que tomar la decisión. Ese debate, más allá de si es Trump, de si es su ministro de comunicaciones, más allá de todo eso, es hoy día lo que los medios dicen de cómo se autorregulan. Eso yo lo encuentro muy poderoso porque, como tú decías, Matías, es Sinclair Broadcast Group el que no va a pasar hoy día el programa de... O sea, no es una decisión de gobierno, es un privado el que dice yo no voy a pasar el programa de Jimmy Kimmel. Un privado bien ligado, eso sí, a los sectores más conservadores de Estados Unidos. Claro, Sí, claro. Pero, y es ahí en donde, y a propósito de la decisión que había tomado ABC la semana pasada de sacar el programa del aire, claro, no fue una dirección por parte del gobierno, pero sí había una suerte como de amenaza bien clara a través del regulador de telecomunicaciones. Así saben que nosotros con este tipo de contenido vamos a empezar a considerar revocar las licencias. Algo que además igual uno piensa y dice, en la práctica la verdad es que es súper difícil que hagan. Pero solo el hecho de decirlo llevó una cadena a decir, ¿sabes qué? Mejor saco este programa del aire para evitar el ruido innecesario, quizás no considerando que solo iba a aumentar el ruido a propósito de sacarlo del aire, pero es el hecho que el gobierno solo a través de dar señales, de decir, podríamos hacer esto, independiente que pretendan hacerlo o no, ya está llevando a los medios de comunicación a tomar acciones preventivas que caen en la autocensura. Y que hace que se muevan algunos actores con autonomía. Y aquí actores usando una figura, pero actores después literalmente. ¿Por qué? Porque unos actores que toman con autonomía la decisión puede ser el dueño de esta repetidora del programa que dice en 38 estaciones del país yo no voy a transmitir el programa de Jimmy Kimmel. Él siente probablemente la autoridad de poder hacerlo porque si el gobierno se está preguntando quitarle o no la licencia, bueno,
yo podría tener la autonomía de. Y por otro lado, la complejidad de la propia industria privada, porque recordemos que la cabeza de ABC es Disney, y Disney tiene unas políticas que son bastante más lejanas a la lengua aguda de Jimmy Kimmel, ¿cierto? Tiene un público y toda una historia para atrás, una línea editorial que es bien diferente. Sin embargo, desde el propio Disney, actores como Tom Hanks dicen: esto no puede ser, no pueden censurar a Jimmy Kimmel ni a ninguno. Tom Hanks, un regalón de Hollywood. Tom Hanks, el tipo que le hace la voz a el vaquero de Toy Story. O sea, no es cualquier personaje. Esto tiene un storytelling Tom Hanks súper rico. interpretó a Walt sí, Disney en una película. De hecho, sí, po. Sí. Pero claro, sí, no, efectivamente tiene un cariz distinto. Igual me parece curioso cómo hay causas que son más fáciles de defender que otras en las consecuencias que trae. Porque la semana pasada un montón de actores firman esta carta diciendo que no iban a trabajar con ninguna compañía que financiara, por ejemplo, las fuerzas de defensa de Israel a propósito del genocidio en Gaza. Claro. ¿No? Esa es una causa que, esto más allá del fondo, es fácil de defender. Porque no son tantos los actores que uno podría decir: ya voy a dejar de trabajar con este. No hubo tanta gente que dijo: voy a dejar de trabajar con Disney durante la última semana, porque eso es cerrar una cantidad de puertas importante. Bueno, y acuérdate que pasó también durante la campaña con artistas que mostraron apoyo público a Joe Biden, y habían muy poquitos que fueron muy criticados, que sí prestaron su apoyo público y que participaron en los rallies, qué sé yo, de Donald Trump. Y finalmente hoy día pasaron a ser bastante irrelevante respecto de esta discusión. Bueno, y del otro lado también, los opositores a Trump les era bastante más fácil empujar iniciativas parecidas a la censura, por decirlo así, hacia Fox News. Sí, pero hoy día claro, no les gusta con razón. ABC ni No, con po. Jimmy Kimmel. Entonces, esto de la libertad, esto de la verdad, esto de lo que entendemos por pluralismo, lo que entendemos por democracia, es es un péndulo que se mueve a un ritmo bien raro hoy por hoy. Carlos, quiero vincular esto último, que es como lo más mediático a propósito de la libertad de expresión en Estados Unidos, en lo más reciente, con lo que ha pasado en las universidades, donde también hoy día muchos dicen que la libertad de cátedra está también de cierta forma limitada, ¿no? Con el tema del financiamiento a las universidades, con la exclusión de los departamentos de inclusión y todo lo que eso conlleva. Y me gustaría entender un poco y vincular justamente ambos hechos a propósito de lo que busca Trump con estos denominados discursos de odio. Y cómo justamente a través de distintas instituciones busca de cierta forma regular o limitar esos discursos. Sí, visto desde el punto de vista de la línea discursiva de él, esto es súper coherente, porque él siempre dijo: yo voy a poner orden, independiente de las agendas que se instalen. Aquí vamos a poner orden en que no vamos a gastar plata innecesariamente, por lo tanto, las políticas, por muy incorrecto que suene hacia afuera, yo no voy a estar metido ni con la OTAN, ni voy a estar metido en estas otras cosas, no voy a respaldar a la ONU, y es lo que está haciendo. Y en política interna probablemente es lo mismo. Yo no voy a gastar dinero que se necesita para resolver asuntos internos de la casa, que son más urgentes, en financiar ideologías que se instalan en universidades. Para él es básicamente eso. Entonces es coherente. No hay una novedad en eso. Por cierto que a nosotros nos impacta desde este lado porque tenemos otro tipo de problemas y otro tipo de discusiones. Sin embargo, esto también deja instalada una cosa que trasciende a Trump y trasciende a todos nosotros. Y que, bueno, tiene que ver con el mundo aquel desde donde yo vengo, el mundo universitario. El financiamiento de las universidades. ¿Qué va a pasar con el financiamiento de las universidades? Los modelos de financiamiento de las universidades. Porque si ya algunas universidades se han visto en el dilema, unos dijeron de frentón: no nos interesa lo que diga Trump, seguimos con nuestra línea editorial, por decirlo así, y vamos a dejar que los privados que nos financian nos sigan financiando. Hay otros que sí han visto en entredicho qué van a hacer. Ahí han tenido decisiones distintas Harvard y Columbia, por ejemplo. Y yo creo que lo que va a pasar es que van a tener que encontrar modelos en que un poco parecido a los medios de comunicación, que en un momento se decidió tienen que ser privados, tienen que ser estatales o tienen que ser más bien de organizaciones, y el modelo europeo optó por el tercero. Yo creo que aquí va a pasar lo mismo, que más allá si es el Estado o el privado que lucra, ¿quién me va a financiar la universidad? Yo creo que van a salir entidades que quieren promover determinadas
ideas de sociedad las que van a estar detrás del financiamiento de la universidad. Y ese remesón que genera Trump va a reordenar eso, en particular en Estados Unidos. Insisto en Estados Unidos porque en Chile tenemos otra forma, en América Latina tenemos otros modelos, pero eso sí va a provocar, creo yo. Carlos, tú eres además un experto en comunicación y todos aquí somos bien obsesivos por las señales. Donald Trump, y es innegable que es un tipo que tiene la capacidad de manejar la agenda y si no la está manejando, de volverla a su plato, digamos. Y hoy día en su discurso la ONU hace varias cosas y se aprovecha de varias cosas, pero además también hubo dos episodios que marcaron mucho la previa del discurso de Donald Trump. Uno es una escalera mecánica que no funciona. Cuando justo él va llegando, él va subiendo una escalera mecánica con su mujer, deja de funcionar la escalera mecánica. Justo antes, cuando iba subiendo a dar el discurso. Cosa que además le genera un cólera, pero impresionante. O sea, se ve en la imagen, están los videos para la gente que lo quiera buscar, lo quiera ver. Y luego, cuando está en medio del discurso, falla el teleprompter de la ONU. Y él, por supuesto, aprovecha estas dos cosas y lo dice finalmente, como aprovechando de decir, la ONU no sirve ni siquiera para esto. O sea, me dejaron una escalera mala y además un teleprompter que no funciona, yo resolví si te guerra. No, tal cual. O sea, a ver, veámoslo desde lo comunicacional. Muy hábil comunicacionalmente. Sin duda. Muy hábil comunicacionalmente, una persona que tiene la capacidad de sintetizar lo que pasa en la realidad, lo que pasa en su entorno y lo conecta con aquello a lo que viene, porque a lo que viene es a decir, ustedes malgastan la plata en la ONU. Eso es lo que él iba a decir. Y aprovecha esa otra cosa circunstancial para decir, ven que esto muestra que gastan mal la plata en la ONU, porque de hecho dice, solo he recibido 2 cosas de ustedes. Solo 2 cosas. Una escalera mecánica mala y el problema con el prompter. Afortunadamente mi señora es elegante y supo sortearlo primero con elegancia. Y porque a todo esto, Carlos, sin problema. Decidieron subir igual. O sea, no se fueron a otra escalera, no se fueron a un ascensor, no. Decidieron subir igual, que también es una señal comunicacional. Absolutamente. Pero además porque él tiene muy claro lo que quiere decir. Y esto también aquí hay que ponerse en el lugar de... ¿Cuántas veces nos hemos dicho nosotros, pero qué pasa con la ONU? Que discuten y discuten temas y no se resuelve nada. Que llevamos ¿cuánto? Desde el 48 hablando sobre la necesidad de un Estado o no en Medio Oriente y de qué es lo que pasa, por qué se reconoce uno, no se reconoce el otro. Más allá de si alguien toma una posición a favor o en contra, pero que se resuelva. Un poco lo que dice Alemania, que dice, yo no me voy a sumar a la fiebre de reconocer inmediatamente a Palestina como Estado, pero... tenemos que hablarlo, tenemos que resolverlo. Claro. Ese es un poco el tema. Bueno, Trump dice lo mismo, pero con un tono diferente. Y lo que dice hoy día es, ustedes llevan mucho tiempo gastando harto dinero, no han resuelto ninguna guerra. Todo lo que se conversa aquí es largo y se dilata innecesariamente. Y yo en 7 meses he resuelto 7 guerras. Distinto es si hacemos fact-checking y efectivamente resolvió 7 guerras o no. Claro, cosa que no es así, por lo va con demás, su pero discurso muy claro. Eso es lo que él quiere decir. Pero es lo que quiere instalar. Exacto. Digamos. Y lo logra. Si no, no estaríamos conversando esto acá. Bueno, claro, lo mete ahí en la agenda de la conversación. Y sobre todo porque todos tenemos un piano que tiene una tecla que suena más o menos, me dice un amigo siempre, cuando me quiere criticar de manera elegante. Entonces, Vicente, para ti, no, muy bien lo que él dice, porque es cierto, siempre hay una tecla que suena más o menos, pero hay otras teclas que suenan bien. Y esto de que llevan 80 años sin resolver temas relevantes, es cierto. Eso sí es cierto con la ONU. Entonces, cuando algo hace sentido, puede pasar lo otro también. Claro, si en el fondo utiliza sentimientos reales muchas veces para pasar otras cosas, ¿no? Y para aprovechar, pasar otros discursos y cosas así, pero el principio es real. O sea, independiente que uno no puede estar de acuerdo en prácticamente nada con Donald Trump, sí puede estar de acuerdo con el principio, ¿no? Así como algo no está funcionando acá y algo funciona muy poco acá, independiente que todos quizás estamos a favor de la ONU como idea. La ONU en la práctica la verdad es que tiene bien pocos triunfos durante la última década. Él lo dijo en un momento, dice, de estas 7 guerras que yo resolví, claro, lo dice en su tono, ustedes nunca me llamaron por teléfono, nunca recibí ayuda, no recibí nada. Pero después dice, tienen un tremendo potencial para poder de aquí en adelante hacer lo que hay que hacer. O sea, no es que diga que se termine esto, pero él dice, por favor, cambiemos los términos. Eso, y ahí me parece que hay un punto que tiene razón, que además se toma de algo real, que la propia Secretaría General de la ONU, mientras están pensando en este cambio y posiblemente entre Michelle Bachelet, que va a tener ahí un desafío enorme si es que lo consigue, están pensando en 80 años más, pero
tratando de reducir presupuestos de unos 4.000 millones con los que funcionan, más otros 5.000 que tienen que ver con acciones para la paz, y nosotros calculamos son como 9.000 millones en el monto total. Ya, reducir por lo menos $600 millones el próximo año, porque Estados Unidos no está pagando las cuotas. Y hay varios países que, no por rabia, sino porque no pueden, no pagan las cuotas. Entonces, cuando tocamos el tema del presupuesto, de gastar bien el dinero y de redefinir el rol que tienen, claro que es una tarea que tiene que hacer las Naciones Unidas, que recordemos, no es otra cosa sino los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, y pasó harto rato y ya, y el mundo ha cambiado un montón. Sí. Otra cosa que hace muy bien Donald Trump es capitalizar un sentimiento de revanchismo por parte de la población, ¿no? Así como de, nosotros no solo venimos a hacer justicia, sino que nos venimos a vengar un poquito del daño que nos pueden haber hecho en algún momento. Y volviendo al discurso de la libertad de expresión, claro, durante muchos años, a donde se asociaba un discurso más limitante de la libertad de expresión, era hacia la izquierda. Era decir, que te decían: tú tienes que decir esto, tienes que pensar esto, no puede ser que estés en contra de esta situación, si estás en contra, funa, ¿no? Entonces ahora él fácilmente puede decir: claro, pues ahora vienen a preocuparse de la libertad de expresión y de lo que se puede, de que quieren que los dejen decir cualquier cosa, cuando antes a nosotros nos venían a decir: tú no puedes decir esto. Entonces hay una parte de la población que uno piensa, entendiblemente puede decir: esta es la mía para pasarle cuenta a todos los gallos que me dijeron alguna vez: tú no puedes estar en contra de esto, tú no puedes decir esto. El problema de ese ánimo revanchista es que constantemente vivimos en la lógica del ojo por ojo. Claro, yo creo que ahí, más que una responsabilidad del liderazgo de él, yo creo que es un liderazgo que responde a una forma de comunicación que tenemos hoy día y a un síntoma de sociedad que es bien preocupante, y que es la manera en que pasamos de un extremo a otro, al otro, desde las emociones que nos gobiernan en nuestra performance en redes sociales, en espacios digitales de comunicación. Que yo no estoy demonizando el espacio, sino que digo que exacerba cierto tipo de conducta que después, llevado al mundo real, tiene otro costo. Entonces, claro, puede que haya muchos que dicen: me hace sentido este discurso porque puedo cobrar mi cuotita de revancha, y puede que hay otros que no, pero al final todos caen en el mismo saco. Entonces, claro que es preocupante, y ahí tendríamos que entrar a mirar nosotros cómo estamos dentro de la casa, en nuestra propia campaña, y qué tan polarizados estamos en nuestras conversaciones. Creo que esa es una lección que hay que sacar. Este tipo de Una lección, para que no se confunda con elección. Tú dijiste en un momento que claro, que Chile opera de maneras distintas, ¿no? Pero este tipo de retórica medio trampista, esta forma de hacer las cosas, ¿no sientes que se puede exportar? ¿Que eventualmente podría llegar acá? ¿O somos un país con una idiosincrasia muy distinta? No, sí, hay mucho de eso. Hay terreno fértil para aquello. Uno observa nada más las redes sociales. Yo hasta hace muy poco defendía que en realidad Chile no estaba polarizado, porque cuando hay que definir cuestiones en el mundo real, el voto, discusiones de verdad, salirse del espacio de las redes sociales, todavía tendíamos hacia un centro, y no estoy hablando del centro como un sector político, sino como el centro entendido como moderación. Pero últimamente, y en esta campaña, ha habido ya la irrupción de otras formas de comunicación, de no estar directamente candidatura. Le digo de frentón lo que ha vivido Evelyn Matei y Janet Jara, y en particular Evelyn Matei, con esto del supuesto Alzheimer, que, digamos, dicho sea de paso, no es real, para que nadie le quede la duda cuando uso el supuesto. Claro. Estoy usando una comilla enorme. Esto es lo mismo que vivió Hillary Clinton en 2016, en su primera campaña. Sí, pues. Exactamente igual. O sea, lo habíamos visto ya. Sí. Hay una especie de manual, hay un libreto. Sí, y eso yo no lo había visto antes hasta esta campaña, al menos yo. Sí. Oye, Carlos, es muy interesante eso que tú decís, porque una cosa, y ya lo hemos hablado latamente acá, sobre la habilidad que tiene Donald Trump respecto de lo comunicacional y de imponer su agenda. Una cosa es que tú quieras imitar el modelo Trump. Otra cosa es que tengas la capacidad, el carácter y la personalidad para ser Donald Trump. ¿Se ve algo así en nuestro país o en Latinoamérica? Porque personajes similares podemos encontrar, pero después que lo logren es distinto. Claro, lo que pasa es que uno puede tender como a demonizar al personaje, y en realidad el personaje tiene mucho de común, mucho de lo que uno puede encontrar dentro de uno mismo y en otros. Es decir, hay un pequeño Trump probablemente en cada uno de nosotros, así como que hay cosas que nos dan rabia, hay cuestiones que... Entonces, no es que... yo no demonizaría al personaje
pero sí diría que el liderazgo que él representa hace sentido a muchas demandas que la élite ha desoído demasiado tiempo. Entonces, desde ese lugar, cuando han sido desoídas desde la élite y han sido espacios de conversación demasiado cuidadosos para no herir sensibilidades de nadie, dejamos de tratar la realidad con la crudeza que a veces la realidad tiene. Entonces, la crudeza se vuelve sentido común. Ahí está el peligro. Y eso pasa aquí, pasa en Hungría, y pasa en Argentina, y pasa también en países de izquierda progresista. Pasa en todos lados. Entonces, tampoco hay que sentar en un sector ni en una sola zona geográfica un malestar, un dolor que es bastante extendido. Que no voy a entrar a hablar técnicamente, pero que creo que Francis Fukuyama en El malestar sobre la democracia liberal habla con mucha claridad sobre eso. Eso es bien interesante, Carlos, porque en líderes como estos uno no los puede situar en un espectro político, digamos. O sea, uno más o menos tiende a decir, ya, es de derecha, es de centro derecha. Pero finalmente son tipos que están más bien antisistemas, ¿no? Y es lo que se trata de instalar acá en la carrera presidencial que estamos viendo nosotros. Por ejemplo, con Franco Parisi, que es un tipo y con Javier Milei, que llega al poder contra la casta política, finalmente. Y que termina siendo parte, digamos. Pero que llegan con este discurso donde no se los puede encajonar si es que son de derecha, si son de izquierda, no. Son los tipos que se hacen cargo de los problemas. Son Claro. tipos funcionales, más bien, ¿no? Y probablemente responda a esto del otro. Es que el otro tiene la culpa. Entonces, usted no es el otro, yo tampoco soy el otro. Claro. Yo soy uno como usted. Y ahí te puedes encontrar candidaturas en Chile de concertación, de derecha, de lo que sea. Joaquín Lavín decía, ya viene el cambio, yo no soy más de lo mismo. Un poco así. Arturo Frei Bolívar decía Arturo uno Frei como Bolívar, usted. uno pues, como ¿no? usted. Uno como O usted, sea, ¿no? Sí, pues. lo que pasa es que hoy día es con esteroides el asunto, porque claro. nuestra forma de comunicación le pone esteroides a todo. Entonces hay que sacarle el IVA un poquito a algunas cosas para ver realmente, después de sacudirlas, qué es lo que queda. Y realmente ahí preocuparse sobre qué es lo que queda. ¿Por qué? Porque la promesa medio populista es un tufillo que en distintas tiendas se siente en el aire. En distintas tiendas políticas, aquí no hay una sola. Y perdón, pero basta nada más con... Hoy día estaba escuchando a Eduardo Artés dar explicaciones sobre lo que dijo, que realmente él no había querido decirlo, esto de que si llegaba acá hasta el poder, después esto, que lo dijo acá. También estuvo aquí. Estuvo acá también. Estuvo Lo acá, había sí. dicho igual. Y lo había sí, dicho. Lo había dicho Exacto. varias Dijo veces. algo similar, Sí, varias veces. Esta tesis, sí, varias veces. Bueno, y hoy día decía, no, pero en realidad yo quise decir esto otro. Pero también ahí uno deja el tejo un poco pasado. O cuando se le pregunta qué es una democracia, dice, no, si Cuba es democracia. En serio, sinceramente, ¿bajo qué parámetros es democracia? O sea, ¿cualquier cosa puede ser democracia? Entonces, ¿cualquier cosa puede ser sentido común? Entonces, ¿cualquier populismo puede no ser populismo? Y no lo digo por Artés en particular, no. Digo que así como pasa en la derecha más radical, que es lo que uno ve en ejemplos alrededor del mundo, también está pasando en otras tiendas políticas donde todo puede ser. Y entonces aceptamos cualquier cosa. Es que la realidad pasa a ser lo que yo creo que es, ¿no? Sí, Es peligroso el problema. eso. Es súper peligroso, ¿no? Porque si es así, tú sueles decir que el paracetamol causa autismo y es como, ya hay la evidencia, es que ha pasado, ¿no? Es que ha pasado, hay casos. Y es como, ¿cuáles casos? No, hay casos. Tengo la tincada, ¿no? Como que pasó. Pero ahí, ¿sabes que en ese caso particular, que es una forma de paracetamol, en realidad tiene una... El Tylenol. Exacto. Sí, un medicamento en particular. Es bien interesante porque yo estuve viendo hoy día el paper de las académicas que están detrás. Y en realidad lo que ella, para dar el contexto, hay un estudio del que se toma la Casa Blanca para poder recomendar no tomar esto en casos de mujeres embarazadas porque provocaría autismo según evidencia de un paper que fue publicado. Pero por la universidad, está incluso la decana de Salud Pública de la Universidad de Harvard. Sí, no, si está Harvard involucrado. Es un trabajo bien serio. Pero ahí me pasó lo siguiente, que como Donald Trump ha sido muy ligero de discurso en muchas cosas, esto también pasó al saco de la ligereza discursiva. Y en realidad, si uno ve la textura de lo que dice, es bien coherente con lo que el propio estudio dice. Ojalá evitarlo, la menor dosis posible, indicada por los médicos y a la medida de la paciente. Porque en realidad el dolor de cabeza y otros dolores en el parto, en el embarazo, sí hay que atenderlo, pero si hay un exceso de uso y se automedica a la persona, es peligroso en el tercer mes de embarazo, porque hay estudios que incluso se hicieron mediciones en la placenta, en el tercer mes, cuando más se desarrolla el cerebro del feto, digamos. Entonces, claro, ahí hay una textura interesante de revisar
y que como lo dice el gobierno, como lo dice la Casa Blanca, de buenas a primeras uno sospecha. Pero fíjate que hay evidencias de tener cuidado. No de decir que genera Claro, autismo, no de causa pero de consecuencia. tener cuidado, exactamente. Como pueden haber otras contraindicaciones. El punto es que, y también nos pasaba la semana pasada, lo comentábamos también al aire, cuando decían, eliminamos otro barco con narcoterroristas que sale de Venezuela. ¿No? Y hoy lo repitió en la ONU. Y está bien, y en cualquier caso, no sé, pues, si separaba el gobierno de Joe Biden, ponía barcos afuera de Venezuela y decía, acabamos de destruir un barco y por ende ejecutando a las personas que iban adentro porque eran narcoterroristas, uno dice, ya, pues eran narcoterroristas. Lo dice Donald Trump y uno es como, ¿y dónde está el papel que dice que es narcoterroristas, no? Claro, porque ahí uno se hace su propia fama y en ese sentido sí, ahí ha estado lidiando con el fact-checking permanentemente. Constantemente. Sí. Y ahí uno empieza a buscarle cosas que quizás no se preguntaría, así como de, ya, pero ¿hasta dónde llega el derecho internacional con la ejecución de personas antes de juicio y de ser detenidas y cosas así? Que insisto, en otro gobierno probablemente no nos habríamos preguntado, ¿no? Porque se habría confiado que el presidente de Estados Unidos opera dentro de ciertas reglas, ¿no? Donald Trump no pareciera tener un manual de reglas o un historial de transgredir las reglas que hace que incluso cuando pudiera estar hablando completamente en serio, con responsabilidad de Estado y altura de miras, uno duda. Claro, pasa que nuestra sociedad, sea la sociedad, digamos, occidental, liberal, de democracia liberal, entendido así, porque si estamos en Estados Unidos, liberal es una cosa, en Chile es otra, y depende de dónde te pares, ¿no? Pero entendido en esos términos. Se sostiene sobre unos hilos invisibles de lo que hemos considerado razonable respetar para prevalecer como sociedad, como especie. Debemos tratarnos bien y yo no tengo por qué saltarme al cerco de mi vecino e ir a hacer alguna atrocidad en su patio porque no nomás. Aunque yo tenga la capacidad de saltar, no puedo hacerlo. Pues bien, hoy vivimos tiempos en que alguien dice, ¿de verdad no puedo? Eso es tremendo. Eso sí. Eso es tremendo. Ya, Adam Smith hablaba de la mano invisible que permitía que cierto que el mercado funcionara. Perfecto. Hay otros, el contrato social, diría Rousseau. Después podemos darle distintos nombres, pero siempre hay algo que nos hace decir, no, esto funciona de alguna manera. Pero basta que alguien diga, ¿y si lo hago así? Como diría mi padre. ¿Y si lo hago así? No lo hago así, lo hago así. Claro. Interesante discusión. Oye, muy con complicado. Carlos Franco, periodista, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tenemos harto tiempo más para seguir conversando, ¿no? Nos da Carlos, material muchísimas Estados gracias. Unidos. Tema no va a faltar. Tema no va a faltar. Oiga, Gracias por la invitación. que le vaya bien, hasta la próxima. A ti, Muchas gracias, gracias. Carlos, adiós. No.